Esperaremos unos minutitos que ingresen todos para continuar esta parte de la media aritmética. Quería preguntarles cuántas prácticas ya hemos hecho. ¿Hemos hecho una o dos prácticas? Una, Lisa, nos tenía que dar otra el día viernes, probablemente, o bueno, Si no, ya nos dio. no tenemos clase, sino feriado. Esa clase la tenemos que reemplazar, jóvenes. Tenemos que buscar un día, ¿no? Sería bueno reemplazarla, no sé, antes del examen. Y en esa clase haríamos una práctica, les daría una práctica que va a tener un buen porcentaje o hacer el microexamen ese que les había comentado la primera clase, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo hacemos para reemplazar esa clase que la hemos perdido, la del viernes. Me imagino que este viernes les voy a entregar otra práctica para que me entreguen sobre todo lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Y más o menos voy a empezar a entregarles prácticas similares a lo que va a ser el examen, ¿sí? Avanzando este tema más, voy a darles una práctica. Yo creo que sí, el viernes les voy a dar otra práctica que va a valer, no sé, unos 10 puntos. Porque la primera práctica hicieron 5 puntos, hemos hecho valer. Y la segunda práctica vamos a hacer valer unos 10 puntos. ¿Ya? Y vamos a ver cuántas prácticas más llegamos a hacer. Cuanto más prácticas es mejor, ¿no es cierto? Hay más opciones, digamos, de tener sacar un buen porcentaje entre el primer y segundo parcial. Les había dicho, sí, que como el primer y segundo parcial son dos porcentajes altos, 35 y 35, entonces entre el primer y segundo parcial está yendo el 70% de la nota, ¿no? Entonces, lo recomendable es tratar de sacar el mayor porcentaje en el primer parcial, porque se va a dar de poco, y el segundo parcial también, que se va a dar de otra parte, ¿sí? De poco, ambos de poco, de 3 capítulos el primer parcial, el segundo, no sé, de unos 3, 4 capítulos, porque al final saben ustedes que es de todo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso, ¿ya? Para reponer la clase que la hemos perdido el anterior viernes. A ver, a lo que íbamos. A ver, vamos a poner el puntero. Ahí está. Entonces, esta tabla que está en intervalos ya hecha, se llaman datos agrupados, ¿no es cierto? Son datos agrupados. Y su fórmula general es esta, ¿sí? La fórmula general es la media aritmética, esto se llama media aritmética, es igual a la sumatoria de xi por ni, todo eso dividido entre n. Esa es la fórmula general, ¿sí? De la media aritmética para datos agrupados. Estos son datos agrupados, ¿no es cierto? Estos son datos agrupados. Entonces, a ver, ustedes han llegado a hacer, a ver, ¿cuánto sería el producto de estos dos? 6 por 4, 9 por 6. A ver, vaya, si alguien ya tiene. Y la sumatoria de esto tendría que darnos 140. A ver, ¿cuánto da el segundo dato? ¿Cuánto sería? 24. 24, Lisa. 4, 24. A ver. 9 por 6. 54. 54. No, están dudando, creo, ¿no? Había una ocasión en examen justamente de bioestadística hace años. Agarré, les dije, porque bueno, estadística se tiene que hacer con máquinas de calcular, ¿no es cierto? Es lo fundamental, la máquina de calcular es la herramienta fundamental. Están viendo ustedes que tenemos que hacer productos, ¿sí? Y más cuando avancemos un poco más adelante,
Entonces es imprescindible tener una maquinita de calcular a mano, ¿no es cierto? O algunos con sus celulares hacen, pero no van a poder hacer sus celulares porque están activos, ¿sí? En el curso con sus celulares, porque hay máquinas de calcular en el celular, ¿no es cierto? Pero es recomendable que tengan como herramienta fundamental una maquinita de calcular, ¿sí? Que haga multiplicación, división y elevar al cuadrado, nada más. Una comercial es suficiente, una maquinita de esas, ¿sí? Para hacer esto. Y cuando entraron a un repaso, a un microexamen, creo que era un trabajo que tenía que hacer, les digo, guarden todas sus máquinas de calcular. Guarden, pero todos se han mirado, lógico, ¿cómo vamos a hacer estadísticas sin máquinas de calcular? Y les di así, valores pequeños, así, como 2 por 5, 6 por 4, así, para que multipliquen, ¿no? Y salgan números enteros, así. Era increíble que todos sabían cómo se tenía que hacer el proceso, pero en algunos casos se miraba, ¿no? Entre ellos, ¿cuánto es, por ejemplo, 6 por 9? ¿Cuánto es 6 por 9? Preguntando eso, ¿sí? Sabían resolver, pero se habían olvidado de la tabla, ¿no? ¿Ya? Entonces, maquinitas de calcular para no, uno puede dudar, ¿no es cierto? ¿O cuánto es 6 por 4 o 9 por 6? Puede dudar, ¿no es cierto? Para eso, la máquina de calcular, ¿ya? Y además para hacer sumatorias, también por ejemplo esta sumatoria de acá, necesito utilizar máquinas de calcular para hacer más rápido, ¿no es cierto? Uno puede hacer así, sumar, ¿sí? Pero para hacer rápido necesita una máquina de calcular. Entonces, la herramienta fundamental es la máquina de calcular, jóvenes, ¿ya? Entonces, 9 por 6, 54, ¿no es cierto? 7 por 8, 8 por 7, 56. ¿cuánto? 56. 56. Ya, y 56. finalmente, 3 por 10, 30, ¿no? 30. Ahora dice la fórmula, dice, aplique sumatoria, dice, sume eso, dice, ¿sí? Porque eso así me dice, este símbolo significa sumatoria, ¿no? Entonces me está diciendo, sume este producto de X sub I por NI. Sume este producto de X por NI. Aquí podría haber aumentado paréntesis, ¿no? Para que sea igual que esto, ¿no? Entonces sume esto, dice. Entonces, ¿cuál sería la suma de eso? ¿Da ese valor? 174. ¿No? 174, ¿no es cierto? Ponemos el paréntesis aquí mejor así. Sume eso, dice. Entonces, la suma de todo esto me va a dar 174. Listo, con eso ya he terminado. Prácticamente lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula. Entonces, todo esto, la sumatoria de todo esto que está aquí arriba, voy a poner el punterito, todo esto que está aquí arriba me da 174. ¿Sí? Me da 174. Eso lo divido entre el total. El total de niños, ¿cuánto sería en este caso? ¿Cuántos niños en total hay? La suma 30. de todo esto, ¿no? 30, ¿sí? Entonces mejor pondremos esto, lo agrandaremos un poquito más, tal vez esto, para que se distinga más, está muy pequeño. Entonces pondremos ahí 30, ¿sí? Y lo dejaremos en negrilla. Entonces esta N, que es esta N, aumentaremos también el tamaño, es 30 niños en total, ¿no? A ver, si es posible voy a hacer esto para ponerles una flecha para que sepan de dónde está saliendo. A ver un segundito. A ver un segundito aquí. Quiero poner una flecha aquí para identificar. ¿Dónde está eso? Ahí. Vamos a poner una flechita. Esta N es esos 30, ¿no? Listo, ¿no? Ahí está. Esta N es esos 30. Para que un poquito se identifique de dónde sale esa N, ¿no? Es el total, entonces, el tamaño de la muestra. Esta N es 30. Y esos 30 sale de la sumatoria de esto, ¿no? Entonces, el total de niños en este caso es de 30, ¿no? Listo, entonces agarro 174, voy a dividir entre 30. Entonces, ¿cuánto da? 174 entre 30. 5,8. 5.8. 5.8, ¿no? Pero como la edad, habíamos dicho que la edad es una variable, en lo cotidiano la edad
En lo cotidiano es una variable discreta, ¿no? Nosotros decimos, ¿qué edad tienes? 22 años, 21 años, 19 años, como número entero, ¿no? Como variable discreta. Las variables discretas son aquellas donde no se aceptan valores intermedios, son números enteros, ¿no es cierto? Y aquí, como vemos, está saliendo la variable edad, un número con decimales, ¿no es cierto? Pero también puede ser continua la edad, ¿sí? En algunos casos. Pero si esto lo quiero redondear, ¿cuánto sería? Si lo quiero Seis. redondear, 6, Licen. ¿A 6? ¿no es cierto? Sin decimales, entonces esto sería igual. Bueno, creo que aquí ya lo tengo redondeado. Ahí está. Aquí ya está redondeado eso. Esto voy a subir un poco para que se llegue a distinguir. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí lo he redondeado, ¿sí? X igual a 6. Entonces, hay diferentes formas de interpretar. 6 años es la edad promedio de los 30 niños, ¿no? Ahí está. 6 años es la edad promedio. Siempre los indicadores ahí tenemos que interpretar. Entonces, la edad promedio de estos 30 niños, la edad promedio de estos 30 niños es de, la edad promedio de estos 30 niños, o de todos los niños, es de 6 años. ¿Sí? Entonces, es otra forma hay diferentes formas de interpretar, ¿no? El promedio de edad de los 30 niños es de 6 años, otra forma de interpretar, ¿sí? El promedio de edad de los 30 niños es de 6 años. Entonces, uno interpreta de acuerdo a lo que está entendido y hay unas interpretaciones que son un poquito más largas, hay otras más concisas, digamos, más cortas. Entonces, pero tienen que interpretar, siempre tienen que interpretar, ¿sí? Porque es fundamental la interpretación de todos los indicadores. Entonces, esta X barra es la media aritmética, ¿ya? Es la media aritmética. Ahora, esto de los redondeos, jóvenes, vamos a empezar a utilizar esto de los redondeos. A ver, yo les voy a preguntar aquí. Siempre vamos a tratar de redondear al segundo decimal, ¿sí? A lo largo de todo el curso, vamos a tratar siempre con 2 decimales de hacer. Por ejemplo, si yo tengo 1.2467, ¿sí? Tengo ese valor y les pido que interpreten al segundo decimal, vale decir aquí, al segundo decimal. ¿Cuánto me dirían ustedes? ¿Cuál sería el valor de esto? 1.3. No, al segundo decimal, aquí, al segundo decimal. 1.25, Lice. Correcto, 1.25. ¿Por qué es 1.25, 1.25? ¿Por qué es 1.25? Porque Porque esto es 6. Es mayor a 5. Claro, es mayor a ¿Por qué? 5 y los redondea esto a 5, ¿no? Entonces, si yo les pido... No, si ustedes que en la práctica ya cuando estén haciendo, entonces seguramente en algunos casos algún producto que hagan les va a salir todos los decimales en la máquina de calcular, ¿sí? Y no van a trabajar con todos los decimales, ¿no es cierto? Entonces, traten de redondear siempre al segundo decimal. Entonces, eso sería 1.24, ¿no? O diré 1.25 redondeado al segundo decimal. Claro, esto es 6, es mayor a 5 y lo vas a redondear es 4 a 25, ¿no es cierto? ¿Sí? Está bien, correcto, ¿no? Ahora, si sería en este caso 1.24, 24.22, así, y les pido que redondeen al segundo decimal, o van a trabajar ustedes con 2 decimales, ¿cuánto sería esto? se queda en 1.24, Mantiene Lice. 1.24. Claro, se queda en 1.24, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se queda en 1.24? Porque este valor que de aquí, estoy pidiendo que se redondeen aquí al segundo decimal, ¿sí? Al segundo decimal. Entonces, como esto es 2, es menor a 5, se queda en 1.24, ¿no? Listo. ¿Sí? Esto se queda en 1.24, ¿sí? Listo. ¿Ya? Pero el problema viene si fuese así. Si fuese el número 1.245655, así. Redondeen al segundo decimal. Ustedes ya tendrían que saber esto, ¿no? Cómo redondear. Para no trabajar con... 1.25 sería, dicen, porque es 5.
Esto es 5, ¿no? Sí. Eso es 5. Entonces, ¿cómo tendría que ser? ¿Por qué 1.25? El 6 aumenta al 5. No, Después se este queda. 6, no. A ver, cuando uno redondea, jóvenes, cuando uno redondea, una sola vez tiene que redondear. Una sola vez. No redondea a este, así no va así. A cualquier decimal, a ver, ustedes van a ver, han debido hacer esto también en colegio, a cualquier decimal ustedes deciden. Si es al segundo decimal, entonces una vez se redondea, ¿sí? Si es al tercer decimal, una vez se redondea. No se agarra y este redondea a este, no. Yo quiero redondear aquí al segundo decimal, pero había sido estos 5. Y no sé si... Se mantiene, dice. 1.24. Se mantiene. ¿Por qué, pero? ¿Por qué? Porque es un número par. Porque Es un número 5, Ya, de 5 está para bien. arriba se redondea, de 5 para abajo. Ahí se mantiene. No, hay reglas de redondeo. En caso, Alguien ya, dijo, en caso de que sea, Lice, cuando es a en partir caso de del que sea, 5 es a un número superior. no, a Lice, ver, alguien dijo, en caso de que sea, O más, a Liz. ver, Miguel, a ver, en caso de que sea número par, pues se mantiene ahí nomás. En caso de que sea número impar, se le sube 1. eso, el número que precede a estos 5, esas son reglas de redondeo, ¿no es cierto? Solo estoy haciendo referencia, no la vamos a usar eso. El número, pero ya que estamos hablando de redondeos, el número que precede a este 5 es número par, como en este caso su compañero ha dicho, 4, ¿no? Par. Entonces se deja así. Entonces sería 1.24. Pero si esto fuese un número impar, el número que precede a estos 5, que no sé, si fuese impar, por decir 3, así, es un número impar esto, entonces redondea al inmediato superior, por decir, ¿no es cierto? Entonces hay reglas de redondeo, pero no vamos a estar, a ver, de aquí a 2, 3 días nos vamos a olvidar de esa regla, ¿no? Entonces siempre, a ver, jóvenes, nosotros en bioestadística siempre he hecho así. Entonces yo digo, al segundo decimal, ¿sí? Cuando es 5, lo vamos a subir arriba. Nos vamos a olvidar de esas reglas de redondeo, ¿sí? Es 5 y lo subimos a la inmediato superior y listo. Ya, de esa forma, mucha gente, muchos docentes trabajan de esa forma, ¿sí? En la práctica sí trabajan, ¿sí? Cuando es 5 esto, y quiero redondear al segundo decimal, entonces los redondean a la inmediato superior. Esto, cuando es 5, ahí, entonces esto se va a convertir en 24, ¿no? A la inmediato superior. Y así vamos a trabajar. Olvidarnos de las reglas de redondeo, lo que decía su compañero. Cuando el número que precede es par, se queda ahí, si es impar, sube. Bueno, no nos vamos a acordar, ¿no? De todas esas reglas. ¿Ya? Entonces, aquí estamos de acuerdo todos. En esta parte estamos de acuerdo todos, ¿no es cierto? En esta parte estamos de acuerdo todos. ¿Sí? Esto es mayor a 5, esto es 6, se redondea arriba. Esto es este 2 es menor a 5, lo dejamos ahí. El problema era cuando era 5, ¿no? Entonces, en la materia, si es así 5, ustedes lo van a subir arriba. ¿Ya? Olvidándonos de esas reglas, famosas reglas de redondeo. ¿Ya? Creo que no sé cómo hacía el de biofísica, estoy hablando de hace años, de hace unos 10 años, con el docente que tenían ustedes de biofísica, hacía al revés, decía, si es 5, lo van a dejar ahí, decía. Era su forma de trabajar, ¿no es cierto? Era su forma de trabajar, ¿sí? Decía, si es 5, lo van a dejar así vamos a trabajar en la materia y listo, ¿ya? Así. Pero ahora yo lo estoy diciendo, si es 5 esto, ¿sí? Entonces lo vamos a subir arriba, a la inmediato superior. Este sería entonces 1.24, ¿no? Olvidándonos de esa regla que hay, no nos vamos a acordar de esa regla, ¿ya? Y siempre vamos a tratar de trabajar con 2 decimales, ¿ya? Porque la máquina nos arroja todos los decimales, jóvenes. La máquina siempre arroja todos los decimales, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de trabajar con 2 decimales, ¿ya? Con 2 decimales. Claro, trabajar con todos los decimales implica resultados más exactos, ¿no es cierto? Cuando uno toma más decimales,
los resultados son más exactos, ¿no es cierto? Pero nosotros en la clase, las máquinas de calcular les va a arrojar todos los decimales que tienen, todos los dígitos de la máquina. Y no vamos a estar trabajando con todos los dígitos. Entonces ustedes van a ir redondeando, ¿ya? Van a ir redondeando al segundo decimal siempre. Entonces yo les diga, a ver, hagan solo con un decimal, algún ejercicio. Pero ustedes siempre al segundo decimal traten de redondear, ¿ya? Entonces siempre cuando se trabaja con todos los decimales, entonces los resultados son más exactos, ¿no? Siempre es así. Pero nosotros no vamos a trabajar con todo, perderíamos mucho tiempo, ¿no? Entonces vamos a tratar de redondear siempre al segundo decimal, ¿ya? Bien, bueno, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta de esto, jóvenes? Para terminar, estamos ya a 6:22, para terminar esta parte de esta media aritmética. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? De esto vamos a seguir haciendo ejercicios y para el viernes yo les voy a traer otra práctica. Que vamos a hacer valer, no sé, entre 10 puntos vamos a hacer valer, ¿sí? Y de estas cosas, ¿ya? Para que me vayan entregando. Voy a empezar ya a darles prácticas similar a lo que va a ser el examen, ¿sí? Porque ya tenemos bastante tema avanzado. Entonces, las prácticas que les voy a empezar a entregar va a ser similar al examen. Los mismos procesos, los mismos incisos incluso, ¿no es cierto? Por supuesto que voy a cambiar aquí datos, ¿no? Pero los procesos, los procedimientos, exactamente los mismos. ¿Ya? Exactamente los mismos. Entonces ya voy a empezar desde la próxima semana a entregarles, a mandarles prácticas, modelos, digamos, de examen. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre lo que acabamos de hacer. Entonces, estas medidas de tendencia central son promedios que en estadística nos enseñan a hacer 3 tipos de promedios, los más importantes, los que vamos a necesitar para hacer inferencia estadística, ¿sí? Cuando vayamos a hacer teoría de muestreo, esas cosas, vamos a necesitar esto de las medidas de tendencia central, es importante. Por eso es un tema, en estadística es un tema, estos promedios es un tema. Entonces les había dicho que vamos a estudiar 3 medidas de tendencia central. Esta media aritmética que la acabamos de ver ahora, que es la que más se utiliza, ¿sí? Por su forma de cálculo, que es sencillo, no es complicado, ¿no? Pero tiene ciertas desventajas esta media aritmética, y por esas desventajas, en algunos casos, se desecha la media aritmética, no se utiliza, y se utiliza otras formas de cálculo, que es, por ejemplo, la mediana, ¿sí? Que tiene una fórmula y hay que saber aplicar esa fórmula, nada más. Y después hay otra más que es el valor modal, y hasta ahí vamos a dar el primer parcial, ¿ya? Que tampoco es complicado. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿O sobre el examen? Sobre las ponderaciones. Nosotros vamos a calificar siempre sobre el 100%, ¿no? De esos 100% ya creo que habíamos hablado. A ver, antes de terminar la clase voy a explicar un poquito, voy a repetir eso, porque es importante. Y no solo en esta materia, jóvenes, no solo en esta materia, en cualquier materia. Usted sabe muy bien que el primer parcial, ¿sobre qué porcentaje se da? Sobre el 35%, ¿no? El primer parcial. Es así, ¿no es cierto? Sobre el 35% es el primer examen, el primer parcial. El segundo examen, ¿sobre qué porcentaje es? El segundo parcial. 35. Lo mismo, ¿no? Sobre el 35 es pues, el segundo parcial, ¿sí? Y tenemos un examen final, el final, ¿sobre qué porcentaje es el final? 30. 30%, ya no es 35, ¿no es cierto? Esto les había hablado la primera clase, 30%, ¿no? O sea, es. Entonces, ¿cuál es no solo en esta materia, en cualquier materia? Entre el primer y segundo parcial, fíjense, 35 más 35, el 70% se está yendo de la nota, ¿sí? El primer y segundo parcial, el 70%, ¿sí? El 70% se está yendo de la nota. Casi, falta un 30% para que sea el 100%, ¿no es cierto? Entonces el grueso se está yendo entre esos dos parciales. El mayor porcentaje
de la nota, ¿no? Y además, si es el primer examen, como que ahora vamos a dar el examen solo de 3 temas, prácticamente de 2 temas, ¿sí? Porque teoría es el primer tema, ¿no? El primer capítulo no es teoría. Y les he dicho que de la parte teórica preguntaré 2 preguntas, que a 5 puntitos valga los 10%, digamos, ¿sí? Pero lo demás es puro práctico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dar prácticamente del tema 2 y el tema 3, ¿sí? Eso va a ser la parte fuerte, digamos, ¿no? Entonces, solo vamos a dar de una parte pequeña. Y el porcentaje es 35%, ¿sí? Entonces, importante que traten de sacar el mayor porcentaje posible. A ver, voy a suponer que alguien, sobre el 100%, algún estudiante, digamos, no sé, me haya entregado todas sus prácticas, tenga 15%. Sobre 5 califico, les había dicho, ¿no? Tenga 15 puntos de las prácticas. Ese repaso, ese microexamen que vamos a dar, otros 15%, ¿sí? Bueno, haya obtenido 10 sobre 15. Me ha hecho todas sus prácticas, no haya faltado, no, todas las prácticas, mira, las 3, 4 prácticas, 15 puntos. Más el otro microexamen que demos, 10 puntos sobre 15, 10, ¿sí? Y el examen de sobre 70, el examen, no sé, obtenga, por decir, 50. ¿Cuánto ha obtenido este estudiante? ¿Cuánto de notas sobre 100 tiene? ¿Cuánto es la suma de todo esto? ¿Cuánto es la suma? ¿No me va a decir? 75. Las 75, ¿no es cierto? La suma de todos es 50, 60, 75. Estos 75 es sobre el 100%, ¿no es cierto? Sobre el 100%. Yo califico así, sobre el 100%. Pero no voy a poner esta nota aquí al primer parcial, no voy a poner a los registros 75, porque es solo hasta 35% el primer parcial, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? De este 75, de este 100%, voy a sacar el 35%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a multiplicar esto por 0.35, ¿sí? Voy a multiplicar el 75 por 0.35, es 35%. A ver, ¿alguien tiene una maquinita, por favor? ¿Cuánto sería esto? 75 por 0.35. 26.25. 26.25, ¿no? 26.25, así es, ¿sí? Pero esto, los registros que nosotros mandamos no aceptan decimales. Entonces se quedaría en 26 nomás, ¿no? Entonces el primer parcial, este estudiante tiene 26 puntos, ¿sí? Sobre 35. 75 tiene sobre 100, ¿no es cierto? Porque es hacer estadística, ¿no? Y tiene 26 sobre estos 35, ¿no? ¿No? Que es una nota más que regular, ¿no es cierto? No es una nota mala, está bien, ¿sí? Vamos a suponer que en el segundo parcial, hipotéticamente estoy hablando, ¿no? Hipotéticamente, haya sacado las mismas notas, examen 50, el repaso 10, y sus trabajos me han entregado todo, tenga 15 sobre 15. Y tenga 75, hipotéticamente estoy hablando, ¿no? Pueden sacar más o menos, ¿sí? Multiplicamos y el segundo parcial tiene también 26. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entre el primer y segundo parcial, este estudiante ya ha aprobado la materia, ¿no? ¿Cuánto tiene? Entre el primer y segundo parcial. ¿Cuánto sería 26 más 26? 52. 52, ¿no es cierto? Tiene 52. Ya ha aprobado la materia. Ya ha aprobado entre el primer y segundo parcial, ya ha aprobado. ¿Por qué? Porque sacando desregular un poquito más, porque 26 es desregular un poquito más, digamos, ¿sí? Pero los porcentajes son altos aquí. ¿Sí? Ha ayudado mucho estos porcentajes. Y aparte, es de esto de 3 capítulos. Esto seguramente el segundo parcial va a ser de otros 3 capítulos o 4 capítulos, ¿no? Solo de esa parte se va a dar. Y hay más posibilidad de sacar, ¿no? Mejores notas. Y además 70% ya ha aprobado el estudiante entre el primer y segundo parcial. En el final ya está más relajado, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que en los exámenes finales generalmente se piden prácticas en otras materias, ¿no? Exámenes, y es un poquito más complicado, ¿no es cierto? Pero aquí ya el estudiante ya tiene 52
ya aprobado y entra más relajado al final. Además, el que ha sacado estas notas, entre el primero y el segundo, imposible que sobre 30 saque por decir 5 o 0, así sobre 30. Por lo menos va a sacar 15 puntos, sin estudiar, solo revisando un poco su cuaderno, porque sabe hacer, porque ha sacado 26 y 26 en los dos primeros parciales. Mínimamente, ¿sí? 15 por 15 va a sacar, ¿sí? Porque sabe hacer los procesos, ¿no? Entonces, lo recomendable, no solo para esta materia, sino para cualquier materia, tratar de sacar el mayor porcentaje posible en el primer parcial y segundo parcial, porque se da de partes, por lo menos aquí conmigo, ¿no? No sé en otras materias. Conmigo, el primer parcial de los 3 temas vamos a dar, en resumen de 2 temas nomás, ¿sí? El segundo parcial de otros 2 o 3, o de otros 3 o 4 temas, de una parte nomás, ¿sí? Bueno, ustedes saben que el final siempre se da de todo, ¿no es cierto? Lo avanzado. Pero si sacan notas aceptables entre el primer y segundo parcial, ya están más relajados para entrar al final, ¿no es cierto? Eso es importante, jóvenes, es bien importante ubicarse en eso. Ya, entonces yo no me hago problema si alguien saca 100 sobre 100, yo pongo el 100 sobre 100, se lo pongo. No es que rebusco el examen y por qué va a tener 100, no solo le pondré mejor 95. No, saca 100, ha interpretado, ha hecho perfecto su examen, tiene 100, pues no hay de dónde, porque los números te dicen eso, ¿no? 2 más 2 va a ser 2, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes interpreten resultados, esas cosas, y no hay problema. 100 sobre 100, pongo 100. ¿Ya? Muchos de mis estudiantes en los diferentes años que estamos en la universidad, 100 tenían 100. No hay problema de eso. Bien, jóvenes, terminaremos la clase de hoy. Vamos el viernes, les voy a traer ya una práctica, les voy a dejar en el Moodle una práctica el viernes, que va a tener una ponderación de unos 10 puntos, dependiendo, vamos a ver. Y ya vamos a hacer exámenes, o diré prácticas similares a lo que va a ser el examen, ¿sí? Similares a lo que va a ser el examen. Bien, jóvenes, nos veremos el día viernes para continuar, para tratar de a ver si terminamos este tema, porque ya desde la próxima semana son los exámenes, ¿no es cierto? Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes, jóvenes. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Liz, que la vaya bien. Hasta el viernes, jóvenes. Chao, chao. Nos vemos.